se reiniciaba. O sea, prendía todo, se apagaba y volvía a prenderse. O sea, tenía una secuencia repetitiva. Ahora, la razón por la cual sucede eso pueden ser varias razones. ¿Qué fue lo que hice? Ya uno con la experiencia ya más o menos sabe más o menos de qué manera actuar, pero si le sucede algo parecido, ¿qué tal, Jocelyn? Usualmente o mayormente es por la fuente de poder. ¿Y por qué sucede esto? Porque la fuente de poder, justo vamos a hablar creo hoy día de eso, da una cantidad de energía. Por eso la fuente de poder hay de 450, de 500, 600 y una cantidad de voltaje de watts que te puede otorgar a la PC. En la cual cada pieza que uno tiene dentro de la computadora consume. Entonces, ¿qué había sucedido? Eh, Acá este familiar había conectado un disco duro más. Y a la hora que lo colocó, la computadora ya no encendía. O sea, entre comillas, digamos que se chupaba. Porque la energía que consumía, por ejemplo, más o menos un gráfico ahí. Vamos a entrar a Paint. La fuente de poder es esta de acá, es como una cajita. ¿Ya? Y la que él tiene es de 600 watts. 600 W. Ya. ¿Qué sucedía? Que con los componentes que él tenía, más o menos el rango que consume, más o menos iba por ahí. 600 watts, por decir, por darles una idea. Y a la hora que le agregó una pieza más, que fue un disco, supongamos que aumentó 50 más. Más 50 watts. ¿Qué tal, Pedro? Entonces, miren, matemática simple, ¿no? 650 watts es lo que necesita y 600 es lo que su fuente de poder le daba. Conclusión, la computadora se chupaba o no encendía porque la cantidad que consumía era superior a la cantidad de energía que le podía dar su fuente de poder. Ahora, ¿cómo descarté esto? Sin, sin tanto, sin desarmar tantas piezas. Lo primero que hice fue probar la tarjeta de video, ya que era lo que yo hace poco le había vendido, así que quería saber si estaba bien. Luego desconecté una memoria RAM y la computadora encendió. Volví a encenderla y prendió todo normalmente. Ahora, la razón, como dije, pueden ser varias cosas. Ahora, la recomendación que le di fue cambiar la fuente de poder porque ya la computadora tiene unos 4 o 5 años, lo cual esta pieza, como todas las demás, tienen un desgaste, en las cuales es como un foco. Un foco, de repente habrán notado que la energía que te da no es la misma a lo largo de toda su vida útil. Cada vez los focos ahorradores van dando menos luz. ¿Sí? ¿Lo han notado? Esos focos blancos como espiral. Pasa el tiempo y te da menos brillo. Algo similar pasa con la fuente de poder. O sea, en un comienzo te daba esa cantidad y esa cantidad va disminuyendo. Y va disminuyendo con el paso del tiempo, lo cual es normal. Como cualquier pieza en la computadora, ¿qué tal, Jean-Pierre? Tiene un desgaste. Y ese desgaste es algo que uno no se va a poder escapar. O sea, como mencioné, es algo normal, no es por qué preocuparse. Entonces, ¿qué recomendación le di? Pues obviamente cambiar la fuente de poder, ya que ya tiene sus 4 o 5 años, o sea, ya tiene un tiempo prudente de vida. ¿Qué podría hacer si no quisiera cambiar? Pues podría llevarlo a un técnico y que revise la parte de electrónica. Eso ya tiene que verlo un electrónico, en la cual desarma la fuente de poder y revisa transitores, condensadores, que todo esté en correcto funcionamiento. Es como un televisor. Si uno desarma una fuente de poder es como un televisor. Va a encontrar varias piezas de electrónica y que tiene que revisar que todo esté bien. Porque a veces cuando una pieza está o de repente se haya quemado o ya esté por quemarse, tienen que cambiarla a revisar. Ya, pero eso ya como mencionas es chamba ya de un electricista. En el caso que se quiera seguir utilizando por un periodo de tiempo más el aparatito este. Entonces esto que les comento es del día de hoy, en la mañana que me habían llamado por este tema. Ahora, cuando compren fuentes de poder, traten de comprar fuentes de poder que se llaman fuentes de poder certificadas.
certificadas. ¿Y qué quiere decir certificadas? Que la etiqueta que uno encuentra, si te dice que es de 600 watts, que en verdad te dé 600 watts. Porque si uno compra de fuentes de poder genéricas, vamos a ver, mira, fuentes de poder. Si uno compra fuentes de poder genéricas, que son estas de acá, las reconoces al toque porque tienen, tienen esta lata. Por ahí si tienen, no se sientan ofendidos. Son fuentes genéricas, en las cuales son 3 4 veces más baratas que una buena fuente, en las cuales al no ser certificadas, viene con etiqueta, ¿sí? 450. Pero al no ser certificadas, es probable, no es algo 100% seguro, pero es probable o muy probable que no sea esta cantidad la que diga la etiqueta. O sea, si dice 450, probablemente sea menos. En el mejor de los casos, será esta cantidad. Pero lo cual, al ser una fuente genérica, probablemente sea 300, 250. Y es por eso que recomendación, comprar fuentes de poder certificadas. ¿Cómo sabes que son fuentes de poder certificadas? A simple vista por la marca. Hay varias marcas o empresas, EVGA, Corsair. Notas también las etiquetas, por ejemplo, una certificación es esta de aquí, 80 Plus. Y hay varias de 80 Plus, hay bronce, white, gold, platinum, hay un montón de certificaciones. Pero la más sencillita sería la white. Con esto es suficiente. Una fuente de poder estándar será entre los 500 a 600. Hay fuentes de poder de mucho más. Sí, miren, hay fuentes de poder de 1200 para una supercomputadora. Ya son fuentes de poder bien caritas. Estas de acá. Estas de que te dan 1200 watts. Para instalar, de todo. Como también hay fuentes de poder de 450, que sería lo mínimo, diría. 450, ahorita una fuente de poder de 450 es lo mínimo mínimo. Haciendo un cálculo matemático, la mínima cantidad de energía que va a requerir una computadora. Y lo estándar, que te estoy comentando, es 600 watts. Lo estándar ahorita es 600. Si ves 600, está dentro de lo bien. Sea lo que sea que tú coloques, tarjeta de video, procesador, RAM, 600 watts te va a funcionar normal. Salvo que conectes cosas más pesadas, lo cual no es hoy más que nunca es más raro por el elevado costo que tienen las tarjetas de video, pero más o menos va por ahí. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Les haya pasado de repente concerniente a esta pieza? Les voy adelantando, ya que todavía no hemos llegado hasta ahí, pero quería adelantarles esto de la fuente de poder. Entonces, como les dije, eviten esto. Guíense más que todo por la sencillez que tiene la fuente. Ahora, no digo que no funcione, sino que la cantidad de energía que te da no es certificada que en verdad sea la que diga la etiqueta. A eso voy. Entonces, por ahorrarse uno una cantidad de dinero, lo cual sí es bastante. Por ejemplo, estas de acá, una de 450 mínimo, mínimo, te debe estar costando unos 160, 180 soles. Y estas de acá las encuentras a 50 soles, 40. O sea, hay una gran diferencia, casi 3 4 veces más el costo de una certificada. Por eso es que es negocio. Por eso es que venden todavía. Porque son 3 4 veces menos el costo de una certificada. Así que traten de evitar esto. ¿Sí, alguna pregunta, chicos? Estamos empezando hoy con fuerza por la fuente de poder, ya que la mayoría probablemente tenga una computadora y en laptops es similar. Laptops también es similar, también viene con su fuente de poder. Ahí en laptops le puedo dar recomendaciones, como por ejemplo no lo tengan encima de la cama, ya que el ventilador que tiene en la parte inferior, con las pelusas, con, bueno, aparte del polvo, ¿no? Se va a ir... tiene un ventilador chiquito, casi como este que está acá, que se va ensuciando y a la vez va a producir que la laptop se caliente con más frecuencia. Conclusión, se va a malograr. Entonces siempre tengan la laptop en una base sólida, que no sea sobre la cama. Y bueno, sobre las piernas comentan por el tema que puede ser perjudicial para la salud. Pero lo que sí es lo de encima de la cama, sobre bases que tengan ese tipo de componentes, pelusas, se va a ensuciar con más frecuencia.
Últimamente las laptops ya no vienen como antes. Para retirar la batería. Este tipo de laptops ya poco venden. Si tienes una laptop, sí, cuídala porque ya no las hacen. Ahora las laptops vienen con una batería interna, así como el celular. Antiguamente tuvo el celular, le quitabas la carcasa y quitabas la batería, volvías a conectar y prendía. Pero ahora los celulares ya no es tan simple. Ahora es más complicado quitarle la batería. En otras palabras, lo hacen no removible. Ya lo mismo sucede con las laptops. Las laptops ya no las hacen así. Ya desde hace 3 4 5 años probablemente ya no vienen para retirar la batería. Era bueno, sí, en el sentido de que tú podías conectar la laptop sin necesidad de estar conectada a la batería. Y eso era algo bueno porque la batería la podías usar solamente en momentos, en ocasiones que no tenías fluido eléctrico. Entonces la batería podría durar más. En conclusión, al no usarla como ahora se usa, podía durar más tiempo. Pero ahora la batería ya no la puedes retirar. Ahora, así sea que estés en tu casa o al lado de la corriente, eh, igual se va a desgastar. Bueno, es algo que yo estoy en contra, por eso es que no recomiendo laptops. Cuando me preguntan entre una laptop o una PC, y sobre todo en la cuarentena, ¿qué tal, Leslie? Buenas noches. Sobre todo cuando empezó la cuarentena y uno estaba en su casa casi el 100% del tiempo, no tenía sentido una laptop, ya que la laptop, su razón de ser es la portabilidad, ¿verdad? Llevarla de un lugar a otro. Pero como se perdió eso en la cuarentena, ya descartada la laptop. Y ahora con lo que le estoy comentando, a mi parecer, o muy a mi punto de vista, entre una laptop y una PC, yo recomiendo 100% una PC. Salvo que tengas alguna facilidad o sí necesites la portabilidad de la laptop, ahí sería. Pero tener presente de que ese desgaste que tiene la batería va a ser constante, porque no se puede retirar. ¿Cuánto es su tiempo de vida útil? En promedio entre 5 a más años. En promedio. Si la cuidas bien, puede durar más tiempo. Si no la cuidas tan bien, puede durar menos. Y últimamente compran laptops para un uso exigente. O sea, programas más pesados, AutoCAD, de diseño, Premiere, programas para editar. Y esos programas consumen bastante energía y obviamente la laptop se va a desgastar más rápido. Sí, ¿qué tal, Lili? ¿Querías comentar algo? Ahí te lees. Sí, no. Ah, ya. Ya bueno, sí. Recuerden, recuerden siempre que pueden preguntar ahí en el chat o pueden activar su micrófono para hacer alguna consulta. Bueno, empecemos entonces. Empecemos con lo del día de hoy. Entonces veamos primero los tipos de computadoras. Ahora, las computadoras han evolucionado bastante. La clase pasada hablamos bastante de Steve Jobs y Bill Gates. Hablamos bastante sobre su historia. Y el término de la computadora, como vieron en un principio, desde el Altair, ha cambiado bastante. Y ahí es donde surgió el término de computadora personal. En las cuales actualmente, como estoy mencionando, ha evolucionado. Ahora tablets, antiguamente no existía, smartphones, aunque no lo crean, el smartphone también es una computadora, ya que cumple con las características. Tiene procesador, tiene una placa, tiene memoria RAM, tiene una fuente de poder, prácticamente es una computadora. Entonces vemos primero una de las piezas más importantes que tiene la computadora. Cosas así bien puntuales, como por ejemplo, ¿cuál es la funcionalidad que tiene? La funcionalidad que tiene, así como su propio nombre dice de madre, es conectar el resto de piezas. Ahora, en esto de las placas hay tamaños, hay para todos los gustos, colores, formas, empresas que venden. ¿Qué es lo importante que tienes que saber de la fuente de poder? Es, por ejemplo, que lleva una pila y se le llama pila de botón. Las computadoras hoy por hoy
siguen trayendo esta pila de botón. Y la pregunta sería ¿por qué no? Y eso es lo que yo también me pregunté en algún momento. ¿Por qué las computadoras en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay hoy por hoy, que cada vez va aumentando, por qué sigue requiriendo una pieza, que es la pila, desde sus inicios prácticamente? Ya más de 20 años que la computadora sigue requiriendo esta pieza. O sea, mi pregunta era, ¿por qué no sustituirlo por algo más moderno? ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué creen que la computadora sigue utilizando una pila? ¿Cuál creen que sea la función? Y esta ha sido la razón por la cual a veces la computadora no enciende. Recuerdo que una ocasión me trajeron una laptop y no prendía. O sea, literalmente no prendía. No como la de mi familiar que prendía y se apagaba. Ese es otro problema. Pero esta computadora simplemente no prendía. Entonces recuerdo que ese día estaba con mi amigo. Estábamos estudiando, estaba todavía en la universidad. Y, y yo le dije, desármala. La destapó, ya que tenía más habilidad para desarmar, porque desarmar una laptop es... Hay que tener, ¿cómo se dice? Hay que tener maña, porque es cuestión de es destapar cosas. Es más maña que fuerza. Entonces las había destapado y estábamos probando, ¿no? Y yo al toque le dije, es la pila. Y no me creía. Le dije, sí, es la pila. Así se me ocurrió. Cambiamos la pila. Saqué la pila de un control que tenía de un equipo y la computadora encendió. O la laptop. La laptop encendió. ¿Qué había pasado? Que la pila cumple una función muy importante dentro de la computadora. Y por cosas así tan pequeñas, la computadora a veces no enciende. Sea la laptop o sea una PC. Entonces mi pregunta es, ¿qué función creen que cumpla la pila dentro de la computadora? ¿Cuál creen que sea? Ideas. Ideas del por qué se sigue utilizando la pila. ¿A qué creen que se deba? ¿Sí, yo? ¿Te escucho? Más práctico ya, alguna otra idea. Dicen por el tema de practicidad, más práctico, dicen por ahí. ¿Qué otra idea? Ujú, ya. Por ejemplo, Jocelyn, controlar, controlar algo. Vamos a ver. Jocelyn, ¿qué nos dirías? Camila, Stephanie, Pedro, Liliana. Qué creen que controle la pila dentro de la PC? En lo cual, como ya mencioné, algo tan pequeño puede hacer de que no encienda. ¿Qué tal, Piero? Nada, se rinda. Mira, acá está la pila. Acá. Sucede que la pila, cuando uno apaga la computadora, la PC o la placa madre necesita energía. ¿Y para qué necesita energía? Para mantener información, registros que necesitan estar 24 horas funcionando. Como por ejemplo la fecha y la hora. ¿Se han preguntado por qué la computadora cuando está apagada sigue manteniendo la fecha y la hora? Por la pila. Y otras cosas más que ya tiene que ver más con informática, dentro de la BIOS o la BIOS. Pero para que se den una idea, una de las cosas que mantiene la pila cuando la computadora está apagada es la fecha y la hora, entre muchas cosas más. Pero lo más notorio es esto de aquí. ¿Cómo también te das cuenta que la pila está fallando? Otra de las razones es cuando, por ejemplo, tú actualizas la hora, la apagas, la vuelves a prender y se sigue desconfigurando la fecha y la hora. Si alguna vez les ha pasado eso, en lo cual actualizas, apagas, al día siguiente lo prendes y se vuelve a desactualizar, también es un problema de la pila. Porque la pila de repente ya no está funcionando como debería. Pero cuando la computadora no enciende, así la prenda, así hayas descartado otras cosas, es probable que sea la pila.
Ahora, ¿por qué en ese caso de la laptop yo probé primero con la pila? Porque sabía que probar la fuente iba a ser más complicado. Pero como me dio la casualidad, así un momento de iluminación, probé primero con la pila. Porque lo principal hubiera sido probar la fuente de poder. Lo más lógico, ¿verdad? Si algo no enciende, ¿qué es lo primero que pruebas? La energía. ¿Y quién da la energía? La fuente de poder. Pero como sabía que en la laptop probar eso iba a ser más complicado, me fui de frente por la pila. Ahora, si la pila no hubiera sido el problema, ya hubiera intentado con fuente de poder. Pero dio la casualidad que solamente el problema era en este caso la pila. Ahora, ¿cuánto tiempo es la vida útil de la pila? En promedio diría 2, 3 años, dependiendo de la marca también. Dependiendo de la marca y el uso que uno le dé, puede durar un tiempo bastante prolongado. 2, 3 años aproximadamente. ¿Está bien? ¿Cuánto cuesta una pila? Creo que está 6, 9 soles. Cualquier marca más o menos. 6, 9 soles esta pisita de acá. Tampoco no es muy barata, más o menos está en ese rango de precios. ¿Qué más deberías saber de la fuente de poder? Disculpa, de la placa madre. El tema de la memoria RAM, que vamos a hablarlo creo que luego. Mientras más memoria RAM, la computadora va a funcionar entre comillas mejor. Entre comillas mejor. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no es que le va a dar más potencia, sino que va a tener más espacio para poder distribuir recursos. Ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes 4 GB de RAM, 4 GB, y haces estas cosas, por ejemplo, Google, luego tienes abierto música, tienes abierto X programa, estás descargando algo, descargando cosas, lo cual es normal, ¿no? Estos son creo que 4 cosas que uno hace en el día a día, ¿no? Estar en internet, escuchando música, sea el mismo Google en Spotify o una canción que tengas en la computadora y descargando X cosa, un documento, descargando un programa, descargando X cosa. Y bueno, podríamos agregar acá redes sociales, ¿no? Redes sociales, redes sociales. Entonces, esas cositas que uno hace consumen RAM. ¿Sí? Mira, ahí les muestro. Un comando muy común es controlar suprimir. Tú presionas controlar suprimir administrador de tareas, te va a decir cuánto está consumiendo los recursos. Por ejemplo, mi computadora ahorita está consumiendo el 20% de su capacidad del procesador, casi el 100% de la memoria, casi. Y el resto es disco duro, red y GPU. Pero aquí está consumiendo bastante, a tal punto que ya va a comenzar a saturarse. Va a comenzar de que cada vez que yo haga algo más, se va a comenzar a colgar. Solución, hay dos soluciones que son las más comunes. Liberar RAM y la otra que sería obviamente aumentar la RAM. O liberas o aumentas. Ahora, liberar RAM, liberar, o sea, hacer disponible más espacio, es algo que de repente los celulares ustedes también hayan hecho, ¿verdad? Por ejemplo, estás en tu celular y comienza a colgarse los procesos que haces. Entre ver un video, estar en WhatsApp, escuchar una canción, se comienza a colgar. Hay tirones. Y de repente te hayas puesto a investigar en internet y hayas visto una aplicación que lo que hace es liberar espacio. Y entre otras cosas, limpiar la memoria RAM. Ya, en la PC es algo similar. En la PC también es similar. Una aplicación y liberar espacio. ¿Para qué? Para que los procesos que hace los haga de una manera más fluida. Y lo otro, bueno, ya si uno tiene poder adquisitivo, es aumentar ese espacio. Por eso mientras más RAM mejor. ¿Cuánto dije que era lo estándar? Hoy por hoy es 8. Yo con 16 me estoy sufriendo acá. Yo con 16 de RAM estoy casi al 90% de mi capacidad. Pero lo estándar para la mayoría de personas con 8 de RAM sería suficiente. ¿Por qué consume bastante ahorita? Porque estoy haciendo varias cosas. Como verán, pues tengo abierto dos navegadores. Eso ya de por sí es pesado. Estoy grabando y estoy abriendo muchas más cosas. Por eso que la capacidad está llegando casi a su 100%. Y bueno, acá el procesador está bien light.
no llega a una cantidad superior. Otra de las razones que puedes ingresar acá es cuando, por ejemplo, si tu PC tiene virus, es muy probable que esto de CPU esté casi al 100%. Era un descarte antiguamente que usamos bastante. Ingresar aquí y si esto llegaba a 100% y verificabas que no tenga muchas cosas abiertas, es muy probable que esté infectada de virus. Acá, al 100% el CPU, o sea, al 100% su capacidad. En otras palabras, lo estaba estresando, lo cual no es común. No es normal que el procesador esté a su 100%. De repente 50, 60% su capacidad, pero no 100%. ¿Y cuál es la pieza que ayuda bastante al CPU? La tarjeta de video. De esto vamos a hablar luego. Bueno, yo les hablé un poco. ¿Alguna pregunta de esto? Antes de ir avanzando. ¿Alguna duda? Comenten porfa. ¿Se está entendiendo también? Estamos hablando de la. Ya hablamos de la batería, de la memoria RAM. ¿Qué más necesitan saber acá? Algo importante. Bueno, tiene un montón de conectores como ven ahí. Acá es donde uno conecta la mayor cantidad de piezas, dentro de las cuales la que más te va a costar, de todo lo que conectes acá, va a ser la tarjeta de video y el procesador, que es la piecita que va en el medio. Dependiendo de la empresa que sea, Intel o AMD va a ir siempre acá. Y las dos no son compatibles. O sea, si tú compras un procesador AMD, la placa tiene que ser para AMD. Si tú compras un procesador Intel, la placa tiene que ser para Intel. No hay esa compatibilidad. ¿Qué más necesitas saber? Como dije, para tamaños, gustos y colores no hay precio. Tampoco se dejen llevar como que placas pequeñas son más baratas. Mira, le voy a mostrar una. Recuerdo una de las placas que yo más he querido y que no las he encontrado acá en Lima o acá en Perú. Son mini TX. Son placas bien chiquitas. Esta es una placa mini. Y es bien carita. Creo que está 600, creo 700 soles. Y es que no está más. Y si lo comparan por el tamaño, como dije, no es que sea menos, sino que con estas placas se arman unas computadoras más pequeñas, o sea, más portables de cierta manera. La portabilidad la hace mucho más eficiente. Y hay que es pequeños también para este tipo de computadoras. A tal punto que es como más pequeño que una Play 4. Puedes armar con estas placas. Con estas placas o mini TX puedes armar una PC del tamaño de una Play 4 y hasta un poco más pequeño, lo cual lo hace bastante portable, ¿verdad? Y para eso también hay distintos tipos de case también, dependiendo de lo que uno utilice. Pero como dije, esto no es común acá en Perú, o al menos no he encontrado variedad que vendan. Si consiguen una es de Amazon o traerla al extranjero. Pero acá en Perú no es negocio porque es un sector del mercado muy pequeño. Mayormente uno compra las placas tamaño normal, no estas de acá. Tamaño estándar, podría decirse. Normalmente encuentras de acá. De este tamaño sí hay un montón, de todas las marcas, todos los precios. Pero las mini son bien, bien raras. Bien, bien raras. Mira acá, 405 euros. O sea, son bien caritas aparte. Esa es una de las razones por las cuales acá en Perú el mercado es muy reducido para eso. ¿Qué más necesitas saber de acá? Bueno, esto. La cantidad de conectores. La cantidad de conectores también no diría que es muy relevante. No es muy relevante. Acá la mayoría trata de eh, reemplazarlo por la entrada USB. Ya saben que ese es el nombre de la entrada, Universal System Bus. Pero hay una pieza que no ha podido ser reemplazada por la memoria RAM. Disculpe, por la entrada USB. ¿Saben qué parte de la computadora no ha podido ser reemplazada por USB? ¿Alguna idea? ¿Qué pieza de la computadora? De todas las que ven acá. De todas las que ven acá, hay una pieza que no ha podido ser reemplazada por el USB. ¿Cuál creen que sea?
Mira, ahí tienen un teclado, tienen un mouse, tienen parlantes, auriculares, monitor. ¿Cuál creen que sea? Que no ha podido ser reemplazada. Claro, la pantalla, correcto. La pantalla es la única pieza de todas las que ven ahí que no ha podido ser reemplazada. El mouse ha evolucionado de entrada. Actualmente es USB. El teclado de la misma manera. Antiguamente era PS2, que es la que están viendo en esta imagen. Esta ranura que ven acá circular se llama PS2. Y antes de esta había una que se llama DIN. Pero esta entradita de acá ya prácticamente ya no se utiliza ya. Todavía hay mouse, pero ya es raro. Ya es raro que uno consiga con ese tipo de entrada. Casi todo ha sido reemplazado por USB. ¿Y qué me refiero a casi todo? Micrófonos, auriculares, parlantes, teclado, mouse, impresora. Antiguamente la impresora tenía otro puerto, ahora es USB. Pero la que no ha podido ser reemplazada, y tampoco creo que lo sea, es esto de acá. La pantalla, correcto, la pantalla. ¿Y qué entrada utiliza? Y también hay variedad. VGA, HDMI, DisplayPort, VGA, no, DVI. Hay varias entradas. Pero la que más de repente se te da familiar es la VGA, que es esta roja. Disculpe, esta azul. Esa entrada azul. Esta de aquí. Y la otra que es HDMI. Que lo hayas escuchado de repente en reproductores o tu televisor. El televisor tiene entrada HDMI. Y la computadora también. Pero esta entradita de acá, que es de color azul, esta también en algún punto va a fallecer. Ya no se va a utilizar. Porque es una ranura antigua o una tecnología antigua. ¿Y por qué va a morir? Porque esta ranura o esta entrada te permite conectar dispositivos de calidad HD para abajo. O sea, tecnología desfasada. Pero en cambio el HDMI ya es más moderno. Ya puede reproducir contenido en 1080. Y ahora el HDMI 2.0, que ya reproduce más, ¿verdad? Ahora hay 4K, 8K. Ya no solamente basta con que sea HDMI, sino ahora hay dos versiones. El 1.0 y el 2.0. Y esa ha sido también una característica que a veces no lo toman en cuenta cuando compran cables. Tiene que ser 2.0 si quieres reproducir contenido en una calidad superior. Si no, lo va a reproducir en una calidad inferior. Y ni tan inferior, ¿no? Full HD no es tan bajo. Actualmente es lo estándar. Actualmente el mayor contenido que uno encuentra es Full HD. Y bueno, 4K si tienes Netflix o ves series, aunque no todo, pero ya hay contenido. Pero no es la mayoría que uno encuentra. Actualmente sigue siendo el Full HD. Y lo seguirá siendo, a mi parecer sí. A mi parecer el Full HD seguirá siendo. Así saquen televisores de 8K 16. A mi parecer el Full HD seguirá siendo el estándar. Y se preguntarán por qué. Porque va a llegar un punto en el cual las resoluciones de los dispositivos van a ser... Vamos a mostrarlo a ver. TV 8K. Y ahorita ya encuentras esto, ¿sí? Televisores 8K. Pero ¿qué va a pasar? Esta, esta cantidad de nitidez, de resolución, supongamos que aumenta el doble, 16K, 32, lo cual es probable que sí exista. Pero va a ser una resolución, llamémoslo tan real, o tan más nítida que el ojo humano no la va a poder percibir. Y no es porque uno no quiera, sino porque nuestro aparato reticular, nuestros ojos no han sido diseñados para poder discernir. Y uno mismo lo puede comparar. Si yo te colocara un video en 4K y en 8K y compararas, probablemente no notarías mucho la diferencia. Tal vez de Full HD a 4K sí la notes, pero de 4 a 8 probablemente no la notes. ¿Y qué decir con mayor resolución? Tendrías que tener un ojo de halcón
para poder diferenciar las resoluciones. En conclusión, no sería negocio. ¿Cuál sería la gracia de tener algo que no lo vas a poder diferenciar? No tendría sentido y bueno, las empresas probablemente migren a otra tecnología, la cual ahora están invirtiendo bastantes cantidades de dinero, como por ejemplo Facebook. En qué está invirtiendo Facebook hoy por hoy? En Meta. En otras palabras, realidad virtual. Acá es donde está invirtiendo Facebook y las empresas van a invertir una fuerte cantidad de dinero, que ya lo están haciendo en investigación, para hacer esto real. Y el proyecto es muy ambicioso, porque quieren hacer prácticamente una segunda vida. Así como un juego que se llama Second Life, similar, prácticamente una segunda vida. O como la película que se llama Player One, no sé si la hayan visto. Algo similar, trabajos virtuales, donde ganes dinero virtual, tengas una vida virtual y todo virtual. Una segunda vida. Y Facebook está apostando por esto. Mark Zuckerberg está invirtiendo bastante dinero para que esto se haga realidad. Lo cual va a ser bastante popular estos dispositivos, que serían los lentes de realidad virtual o los lentes VR. Ahora, esto todavía está en pañales. ¿Y por qué digo en pañales? No porque no lo puedas encontrar en una tienda, sino porque no es todavía muy comercial. Son dispositivos, unos buenos son caros, 1500, 2000, 2500, unos Oculus, HTC, tantas marcas que hay, no son nada baratos. Pero cuando esto sea económico, pongámosles menos de 500 soles, unos buenos, probablemente, probablemente sea más accesible, ¿no? Para el público. Pero hasta eso, puf, ¿pasará cuánto? ¿10 años? ¿5 años? ¿Cómo será? Bueno, hay una predicción. Entonces, ¿qué va a suceder si esto se hace realidad? ¿Qué va a suceder si esta tecnología se vuelve algo estándar? Desaparecería de hecho el monitor. Ya no necesitaríamos una pantalla, sino simplemente unos lentes de realidad virtual. Lo cual el negocio de televisores vendría abajo. Caería. Ya no habrían televisores, sino ahora habrían lentes de realidad virtual. Ya muy futurista, ¿no? Pero probablemente suceda. Bueno, esa es la información más pertinente que me parece hablar de la placa. Algo que quieran mencionar sobre esta pieza. Si han tenido algún problema, alguna duda, comenten. Ya sea de la PC, sea de la laptop. Y del celular es algo similar. Si uno desarma el celular, es un poco parecido. Obviamente más reducido, pero tiene casi los mismos componentes. Que es un procesador, solo que no es Intel ni AMD. Son los famosos Snapdragon o Cortex. Si has visto esto de acá. Estos son esta es las empresas, la empresa que hace procesadores para dispositivos móviles. Esta es una de las más conocidas o las más famosas, Snapdragon. Y hay otras más, pero la más conocida, como te mencioné, es esta de aquí. Qualcomm Snapdragon, que es prácticamente la que innova. Y como dije, internamente es como una computadora. Si desarman un celular, internamente va a tener casi lo mismo. Un procesador, memoria RAM, va a tener una fuente de poder, que en este caso sería la batería, y casi lo mismo. No hay mucha diferencia. ¿Desde cuándo trae un procesador? Desde que se volvió smartphone. Desde que abrieron los smartphones, desde ahí el celular comenzó a traer un procesador. Y yo les pregunto, ¿los televisores creen que traigan procesador? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Los televisores. Vamos a ver. Los televisores desde que se volvieron smartphone traen procesador. Si tu televisor es smartphone, disculpa, si tu televisor es smart, o sea, Smart TV, de hecho que trae un procesador. Y de hecho que si trae un procesador, trae un sistema operativo.
Antiguamente, antes de que se vuelvan Smart TV, no traían un procesador como tal. Era mucho más rudimentario. Pero desde que comenzaron a ver, ya trae un procesador. Si se te hace familiar esto, o has tenido un televisor, cuando comenzaron a abundar, el procesador que traía era de dos núcleos. O mejor dicho, era dual core. Y son televisores bien lentos. Yo tengo uno. Son televisores lentos. Por ejemplo, cuando lo enciendo y quiero entrar al menú, demora. Demora un lapso de 2 minutos, 3 minutos. Ahora entrar a Netflix, otros 3 minutos más. Hasta que pongo la serie ya pasaron 5 minutos. Pero si tú compras un televisor actual, al menos de las marcas más conocidas, Samsung, LG, Sony y tantas otras que hay, de las más conocidas, cualquiera de esos televisores, ingresar a Netflix es bien fluido. Yo el año pasado compré un Samsung para mi mamá y ni bien lo enciendo ya puedo entrar a Netflix. Ni bien lo enciendo. Y todo el resto de cosas que hace es súper fluido. ¿Y a qué se debe esto? Al procesador que tiene. El procesador ya son el doble, ya son quad, 4 núcleos. Hay televisores de 6, 8. Y necesitará un procesador con más núcleos, ya que el televisor procesa imágenes, obviamente va a requerir mayor potencia. Y por ende necesita un procesador más potente. Entre la RAM también. También necesita RAM un televisor también. O sea, el televisor se ha vuelto como una mini computadora. Si lo quieren ver así. Porque también tiene un procesador, tiene una placa, tiene memoria RAM, tiene prácticamente las mismas piezas que tiene una computadora. Y como dije, el sistema operativo de la igual manera. Por ejemplo, los Samsung tienen un sistema operativo que se llama Tizen, que es este que ven aquí. Los LG tienen el famoso huevos, así le dicen huevos, o Web OS, huevos. También buen sistema operativo y fue uno de los más innovadores en su época. Tanto así que Samsung se copió. Samsung, mira, Samsung su sistema operativo era así. Pero luego lo actualizó y lo pasó a llamar Tizen. Y prácticamente esta barra o esta manera de mostrar la barra es una de la que ya tenía, esta de aquí, es prácticamente idéntica a la que ya tenía el G con sus dispositivos huevos. Sí, miren, es prácticamente idéntica. Prácticamente se copió. Y así cada televisor tiene distinto sistema operativo. Por ejemplo, uno de los más interesantes que ahora abundan bastante, ya no es exclusivo de Sony, es Android. Ahora hay más televisores que te vienen literalmente con Android. Repito, ahora hay más televisores que te vienen literalmente con sistema operativo de Android. ¿Qué ventajas tienes de que tenga Android y no traiga otro sistema? Pues las ventajas son bastantes. Porque al tener Android, ¿qué significa? Que puedes entrar a la Play Store. Y si puedes entrar a la Play Store, puedes instalar la mayor cantidad de aplicaciones, de repente entre el 90 al 100%, de lo mismo que tienes en el celular. Entonces se habilita una mayor gama de posibilidades, cosa que aquí en LG o en Samsung no se puede hacer, porque no es la misma Play, sino la Store, mejor dicho, no es la misma tienda. Samsung tiene su Samsung Store, LG tiene su LG Store y el resto de empresas también tiene su propia tienda. Pero al tener un dispositivo, un televisor con Android, entonces se habilita mayor gama de posibilidades a la hora de descargar o instalar contenido. Ahora, ¿qué televisores? Bueno, ya habría que hablar más de televisor. Ya, entonces miren, ya hablamos de la placa madre. Les he comentado lo más importante que necesitas saber de esta piecita de acá. Ahora, esta piecita de acá dura sus años. Es bien raro que se malogre, ¿verdad? Esto es algo que es casi la última pieza que uno descartaría cuando se malogra. Es bien raro. O al menos no he tenido el caso en el cual haya descartado una computadora porque se haya malogrado la placa madre. Es bien raro
descartar o saber llegar al diagnóstico que la computadora no funciona porque se ha malogrado la placa madre, ya que la placa madre tiene bastantes certificados, o mejor dicho, pasa por unos exámenes rigurosos, ya que soporta altas temperaturas, soporta el polvo, soporta descargas eléctricas, soporta enfermedades venéreas, chancro, cualquier cosa. Pasa por una serie de certificados que soporta cualquier cosa prácticamente. La mayoría. Y ahora hay placas que todavía son más resistentes, tienen más certificaciones, que se llama Militar 4 si no me equivoco, que ya han sido probadas en ambientes mucho más austeros. Pero en general, la mayoría de placas tienen una certificación en la cual menciona que no va a ser difícil de malograrse. Entonces es probable que suceda, que se malogre por otra pieza que sea la placa madre. Entonces, si alguien te dice algo de la placa madre no funcione por tal pieza, bueno, ahí sospechar, ¿no? Porque como menciono, es bien raro que esto se haya malogrado o que se descarte por esto. No es como otras piezas. Bueno, pasemos a la siguiente. El procesador, o conocido como el CPU. En la clase pasada les mencioné esto, que el procesador o sus iniciales CPU, Central Process Unit, y es prácticamente el cerebro, o es el cerebro de la computadora. Ahora, ¿qué necesitas saber del procesador? Necesitas saber que prácticamente hay dos empresas. Antes había una tercera empresa, hace mucho, mucho tiempo, más de 20 años atrás. Había una tercera empresa, pero, disculpen, pero hoy por hoy solamente hay dos. ¿Cuáles son? Intel y AMD. Intel y AMD. La historia de Intel y AMD también es bien chévere, pero por tiempo no creo que se las cuente porque es una hora hablando de la historia entre ellos, pero han tenido una gran rivalidad. AMD prácticamente siempre se ha copiado de Intel a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, Intel sacaba algún producto y Intel y AMD se copiaba. Pero ¿dónde estaba la gracia? Que se copiaba y lo hacía mejor. Se copiaba y lo hacía mejor. Ahí estaba la gracia. Entonces Intel, se podría decir que Intel innovaba, o sea, sacaba lo más nuevo, lo más moderno, pero AMD se copiaba, se demoraba en sacar el producto, pero lo sacaba mejor. Conclusión, lo que era tecnología AMD envejecía mejor o duraba más, y lo que era Intel envejecía peor. O sea, con el paso del tiempo, los procesadores Intel rendían menos, pero con el paso del tiempo los procesadores AMD rendían igual. Entonces era una diferencia entre lo AMD y Intel. Entonces eh, lo AMD rendía mejor en ese aspecto. Y por eso es que tuvo una gran cantidad de fans o una gran cantidad de consumidores. Mientras que hubo dos grupos, ¿no? Los fans de AMD y los fans de Intel. Pero hoy por hoy, pleno siglo XXI, pleno 2021, sucedió algo ya hace 3 años más o menos aproximadamente que Intel no se esperaba. Que AMD lo supere. ¿Y es verdad? Sí, es verdad. AMD ha superado a Intel. Y lo ha superado en varios productos, ya que no solamente venden procesadores para escritorio, sino también vende procesadores para empresas. Como por ejemplo ellos venden los que son los Threadripper. ¿Y qué son los Threadripper? Son procesadores con una enorme cantidad de núcleos. Hay Threadripper de 16, 32 y 64 núcleos, lo cual es casi 4 o 5 veces de lo que trae una computadora de escritorio. ¿Y Intel hace lo mismo? Sí, también hace lo mismo. Pero ¿dónde está la gran diferencia? Aparte de la velocidad, en que los procesadores AMD son mucho más baratos que los de Intel. Por darles una idea, Intel de repente esto lo venda a $1.500 o $2.000
e Intel lo vende casi al 40-30% más barato, lo cual ya es bastante. Estos son procesadores para empresas, porque ya es una enorme cantidad de núcleos que el usuario promedio no lo necesita. Son muchos núcleos. Si ahora miren, si yo mismo con lo que yo hago no le saco el jugo a mi procesador, no llego ni a la mitad de su capacidad, imaginen tener 16, 32, 64 núcleos. O sea, el usuario promedio, en el cual yo me incluyo, es una enorme cantidad de procesamiento que no le sacaríamos jugo. Tendría que ser cosas muy características o muy específicas. Por ejemplo, ¿quiénes harían? Obviamente los ingenieros de sistemas, los que utilizan bastante Virtual Machine, que son simuladores de, de sistemas operativos. Ahí sí le sacarían el jugo probablemente a estos procesadores. Pero usuario promedio, no. Mira, yo la cuarta parte de su capacidad. Y estas son la mayor cantidad de actividades que yo hago. Grabar, estar en internet y programas. Y más o menos es la cantidad que utilizo de esta pieza. Entonces sigamos viendo. Entonces, como ya mencioné, hay dos empresas, Intel y AMD. ¿Habrá otra tercera? No creo que ya no, ya que el mercado está tan polarizado entre Intel y AMD que una tercera empresa, sabiendo que aquí no está el gordo del dinero, no tendría sentido. ¿Dónde está ahorita el gordo del dinero? El gordo del dinero está en otra pieza, ya no está en procesadores. ¿Y es fácil deducir esto? Obviamente, claro que sí, que esto se puede deducir. ¿Y cómo, profe? De repente te digas. Porque si el usuario promedio no le saca el jugo al procesador, ¿cuál sería la gracia de hacer mejores procesadores? ¿Tendría sentido? No. Pero hay otra pieza que el usuario promedio sí le saca el jugo. ¿Cuál es? La tarjeta de video. La tarjeta de video es la pieza que el usuario promedio sí le saca el jugo. ¿Y en qué? En jugar. En videojuegos. En videojuegos es donde el usuario promedio le saca el jugo. Ahí es donde invierte más cantidad de dinero. Entonces, ¿tendría sentido una empresa invertir en hacer mejores procesadores o competir con lo que ya hay? No tiene sentido. Pero sí tendría sentido en tarjetas de video. ¿Y por qué más tendría sentido? Porque ahora está el negocio del Bitcoin, que necesita solamente tarjetas de video. ¿Y qué más? Las tecnologías de realidad virtual, ¿qué creen que sea? Adivinen. Video, procesamiento gráfico. Entonces, ¿dónde está el dinero ahorita? En hacer tarjetas de video. Ahí es donde está el dinero. Ya, pero estamos hablando del procesador. ¿Qué más necesitan saber del procesador? Bueno, ya mencioné que son dos empresas, que actualmente no le sacamos el jugo al procesador. ¿Cuándo le sacarán el 100%? Ni abriendo un montón de pestañas le sacas el 100% de su capacidad. Como dije, son otro tipo de tareas para que logres utilizar el procesador a una mayor cantidad de su capacidad. Pero la tarjeta de video sí, porque casi todo lo que hacemos es video. Ver una película, ver YouTube es potencia gráfica. Jugar un videojuego, potencia gráfica. Utilizar un programa como lo es 3D Max, AutoCAD, Premiere, editar videos, potencia gráfica. Prácticamente la mayor cantidad de tareas que hace la computadora es pura potencia gráfica. La mayoría. Entonces un procesador ya está quedando cada vez un poco más relegado. En la cual, si van a comprar una computadora o una laptop, no se fijen tanto en el procesador, sino fíjense más en la tarjeta de video. ¿Qué potencia gráfica trae? Es ahí donde van a encontrar una mayor diferencia entre un dispositivo y otro. Y nuevamente menciono por qué. Porque no le sacamos el jugo a esta pieza. Tendría que hacer tareas muy específicas. Bueno, preguntas chicos antes de pasar al primer corte. Algo que quieran preguntar. Aprovechen. ¿Cuánto cuestan estas piezas? A ver, hay unas páginas que les voy a recomendar. Dentro de ellas, a ver. Una de ellas es Impacto Importaciones. ¿Quieren saber precios? Más o menos para que se den una idea. Esta es una de esas tiendas que pueden ingresar.
¿Por qué? Porque es mayorista. Hay componentes, el procesador y vemos precios. Miren, i3, i5, i7, más o menos el precio, ¿no? 447, una i5 está 989, 866, por ahí está un i7, acá está AMD. Y ahí para que busquen precios, si quieren saber, si tienen una idea de cuánto puede costar tal pieza. Recuerden que vimos i3, i5 y 7, ¿verdad? Hoy por hoy yo recomiendo bastante i3, siempre y cuando sea de novena generación para arriba. ¿Por qué? Porque los procesadores i3, desde la octava para atrás, creo que es de la séptima, traían solamente dos núcleos. Y a partir de la octava, novena generación y para adelante, las que vengan ya traen cuatro núcleos. Y un procesador de cuatro núcleos es suficiente para cualquier usuario promedio. Suficiente. Cuatro núcleos ya es suficiente, sea el procesador que sea. Entonces, si el procesador que tú ves tiene cuatro núcleos, suficiente para cualquier tarea que uno haga en el día a día. Si es de dos núcleos, ya está quedando un poco relegado, lo cual cada vez ya no hay esos procesadores, pero ahorita lo estándar son cuatro núcleos. Algo mejor 6, algo mucho mejor 8, y así sucesivamente. Pero suficiente un procesador de cuatro núcleos. Por ejemplo, estos de acá, miren, dual core. ¿Qué significa dos núcleos? Por eso son procesadores más baratos. Pero si comparamos la cantidad de precio, creo que con 100 soles más te compras de lejos un mejor procesador. De lejos vas a notar bastante la diferencia. Por 100 soles más. Ahora, estos procesadores, como dije, de séptima para atrás, si es que ven, no compren. Si es de novena, sí. Novena sí vale la pena. Y 3 de novena generación todavía. Todavía vale la pena comprar. Bueno, aquí vamos a la primera pausa, chicos. Y luego del corte seguimos hablando de esto. Primera pausa. Ya, chicos, continuamos. Ahí les comparto el Kahoot del día de hoy. Recuerden que Kahoot es una plataforma libre para poder hacer la trivia con las preguntas de la clase pasada. Recuerden que pueden ingresar desde celular, desde cualquier cuenta que ustedes tengan. Colocan su nombre. Sí, claro. Ahorita lo paso. Ya. También ya copié el link en el grupo para que puedan ingresar. Colocan su nombre. Se llama Trivia Windows 1. Y vemos las preguntas. Recuerden que la primera evaluación va a ser en esta plataforma. Las preguntas van a venir de los Kahoot que hagamos desde la segunda, tercera, cuarta clase. De ahí van a venir las preguntas para la evaluación. Entonces dicen, ¿qué año se lanza la World Wide Web? Esto lo mencioné y también está en la diapositiva de la clase pasada. Fue un año muy importante que sí tienen que saber cuando comenzó a utilizarse prácticamente Internet. ¿Qué año fue ese? 1991. O sea, de 1990 agrégale un año más. ¿Qué día trascendente tiene ese año? La World Wide Web. O sea, la famosa WWW. Ya más a fondo hablaremos de esto en la siguiente mitad del módulo, que ya es netamente lo que es Internet. 92 no fue, 90 todavía muy pronto y 89 todavía nada. Todavía no se conocía. Ya vamos a hablar sobre la historia del Internet también. Pregunta 2. ¿En qué año aparece por primera vez el sistema operativo XP? Recuerden que el XP es el sistema que más el público ha querido. Tanto es así que hoy por hoy todavía hay terminales, hay computadoras que todavía lo traen. Y fue el cambio más notorio desde Windows 98. El famoso Windows. Había otro que se llamaba Windows Millennium, que pasó desapercibido. Y había otro que se llamaba Windows Vista, que también pasó desapercibido. Pero el Windows XP en el año 2001 tuvo bastante acogida.
En el año 2000 se lanzó Windows Millennium, por eso que se llamaba así Windows Millennium. Y XP se lanzó el año siguiente. Y yo lo recuerdo. Recuerdo cuando fui una vez a Paruro, tenía creo, para el 2001 tenía 8 años. Mi hermano me llevó a que lo acompañe. Y ahí compramos toda la computadora en piezas. Procesador por un lado, la placa. Y recuerdo cuando instaló el sistema operativo. Y era bastante llamativo por el tema de los colores. Como dije antiguamente era bien opaco, colores grises, opacos. Pero Windows XP revolucionó todo ese apartado. Por eso que también lo recuerdo bastante. Pregunta 3. ¿En qué año se lanzó mercado Windows 10? ¿Por qué también pregunto el Windows 10? Porque actualmente sigue siendo el que ustedes tienen. Sigue siendo el sistema operativo que más se utiliza probablemente hoy por hoy. Ya que luego, bueno, ya hay Windows 11, pero todavía está en pañales, como mencioné. ¿Qué año se lanzó este sistema operativo? Allá van a ver. En el año 2015. Yo recuerdo que lo instalé casi 3 años después, en el 2018. Sí, 3 años, 2018. ¿Por qué no lo instalé antes? Porque, como dije, hay un margen de error o un margen de depurar errores 2016. ¿Por qué no lo instalé un año después, 2016? Porque me sentía muy cómodo con Windows 8. Cuando compré la computadora que tengo hoy por hoy, ahí recién me animé a instalar Windows 10. Pero como ya mencioné, el mínimo tiempo que tienes que esperar para instalar un nuevo sistema operativo o comprar o descargar, probar, es un margen entre medio año a un año, entre 6 a 12 meses, diría en promedio. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la cantidad de errores o de bugs que puede tener el sistema operativo. ¿Y esto es importante? Claro que sí. Por ejemplo, hubo un sistema operativo que es el más odiado por todo el mundo, de la propia Windows, que pasó sin pena ni gloria. ¿Cuál fue? Windows Vista. Fue un sistema operativo tan malo, pero tan malo, que al poco tiempo Windows tuvo que sacar Windows 7. Por eso que de repente no lo recuerdas. De repente recuerdas XP, Windows 7, 8. Pero el Vista fue tan malo que pasó sin pena ni gloria. Y no es porque visualmente se veía mal. Ahí no estaba el problema. De hecho se veía bien. Pero el problema estaba en que tenía errores. ¿Y qué me refiero a errores? Por ejemplo, opciones que no se pueden utilizar, que se apague de un momento a otro, que se cuelgue con frecuencia, que no te permita instalar alguno. Son errores que se presentaron. ¿Y quieren saber por qué más se presentó muchos errores? Porque Bill Gates no estuvo a cargo de este sistema operativo. Por estos años, Bill Gates estaba en cuando empezaba a hacer filantropía. No estuvo a cargo del equipo de desarrollo. Lo desarrolló otro equipo. Y hicieron este sistema operativo que prácticamente fue defectuoso. Luego lanzaron Windows 7 y también estuvo buen tiempo. Windows 7. Bastante diría. Windows 8 también tuvo un momento turbio. Por eso que lanzaron Windows 8.1. Pero Windows 8 pasó sin pena ni gloria también. ¿Y por qué Windows 8 pasó sin pena ni gloria? Porque Windows 8 nos arrebataron algo que hoy por hoy se dieron cuenta que es muy útil. ¿Y qué es eso útil? La barra que ven acá. La barra de inicio. Esa barra Windows 8 no la traía o la quitaron. Y por eso luego sacaron Windows 8.1. Y el 8.1 sí fue el que se quedó también un tiempo bastante prudente. Pero no el 8 como tal. ¿Y por qué lo quitaron? Porque por esos años comenzaron a abundar los dispositivos móviles, las tablets, todo era táctil. Entonces al ser táctil, el equipo pensó que ya no era necesario que traiga esta barra, lo cual fue un tremendo fracaso. Muchas quejas, la gente no sabía y uno mismo le era bien complicado poder ingresar
abrir un programa, porque esta barra no la traía. Bueno, ahí está Windows 10. Pregunta 4. ¿En qué año Microsoft anuncia Windows 8? Bueno, esta es la de Windows 8 que ya mencioné. Buen sistema operativo, como dije. Yo lo utilicé 3 años probablemente. Y era más eficiente que Windows 7. Dependiendo también qué versión, ¿no? Hay Home, Premium, Professional. Pero en general Windows 8 sí ha sido buen sistema operativo. Aparte que se veía más moderno que Windows 7, traía características que a mi parecer eran más agradables. Por ejemplo, a partir de aquí de Windows 8 ya comenzabas a utilizar una cuenta de Microsoft para iniciar sesión, cosa que Windows 7 no traía. Windows 7 era pura cuenta local, o sea, una cuenta que uno crea para solamente la computadora. Pero a partir de Windows 8 puedes utilizar tu cuenta de Gmail, de correo, disculpan, de Hotmail, de Microsoft, y podías ingresar. Pregunta 5. Microsoft lanza el sistema operativo Windows 7 en 2009, ¿verdadero o falso? Este es, como dije, también otro sistema operativo que también el público le agarró bastante cariño. Yo lo recuerdo bastante porque la primera laptop que me compraron en el año 2011, cuando ingresé a la universidad, traía Windows 7. Por eso lo recuerdo bastante. Y sí fue un buen sistema operativo. Antes que había antes de Windows 7, obviamente el XP. Ah, el XP. Y Windows 7 también revolucionó varias cosas. Se veía más bonito. Era también fluido. No traía muchos errores. Como dije, fue la respuesta ante Windows Vista. Y se parece bastante, ¿no? A los que hay hoy por hoy. Pregunta 6. ¿La computadora personal es comúnmente llamada CPU? Esa imagen que he colocado. Esa es una pantalla muy cara. Es una ultra wide. Son caras las ultra wide. O una buena ultra wide. Debe estar en el rango de 5.000 soles. Una buena. Son necesarias. Yo diría que preferible comprar dos monitores. Y en el caso que uno lo necesite, a tener un ultra wide. ¿Y por qué se dirán? ¿Por qué preguntarán de repente? Porque creo que dolería más que se te malogre esto a que se te lo malogre un monitor y lo reemplaces por otro. Si te malogra esto, uf, ¿cuánto costará un repuesto? O llevarlo a que lo arreglen. O que lo arreglen. Pero en cambio un monitor, obviamente, en cuestión de precio, saldría más económico. Entonces no lo recomendaría tanto, la verdad. A menos que nuevamente tengan el poder adquisitivo. Recuerdo tener un estudiante que sí tenía uno, pero era porque hacía bastante programación, editación de videos. Y ahí sí, bueno, digamos que tenía sentido. Pero para el público en general, salvo que seas muy amante de los videojuegos, probablemente. Falso. Entonces la computadora personal, CPU. Recuerden que el CPU es el procesador. Última pregunta. No, todavía la 7. Las computadoras portátiles son comúnmente llamadas notebook. Actualmente ese término de notebook o netbook ya se está usando cada vez menos. Cada vez se utiliza menos. Había una diferencia. La diferencia estaba en el tamaño. Y estaba en la funcionalidades que había. Ahí les muestro, por ejemplo, a ver, laptop de 10 pulgadas. Antes vendían unas laptops de 10 pulgadas. O sea, con una pantalla de 10 pulgadas. Yo todavía tengo una. Pero, ¿por qué ha desaparecido? Porque 10 pulgadas es prácticamente el tamaño que tiene una tablet. Una tablet, un teclado ya es prácticamente este dispositivo.
O sea, prácticamente desapareció el mercado de estos dispositivos, que eran laptops de 10 pulgadas. Ahorita lo mínimo que traen es 14 a 16. ¿Y por qué también ha desaparecido? Porque ahora hay laptops yoga que puedes rotarlas, que se llaman All-in-One, ¿no? Un 2 en uno. Laptops convertibles, o yoga también le llaman. Entonces prácticamente desapareció ese mercado de estas laptops de 10 pulgadas. Ya si tienen una, guárdenla. Yo tengo esta de acá, una HP Mini. Porque ya no las hacen. Y tampoco creo que las hagan. Por lo que ya mencioné de la tablet, ¿no? Prácticamente es el tamaño de una tablet con un teclado. Y les comenté, ¿no? Que yo había comprado esto de acá. Era la Chromebook de... ¿Cómo se llama esta empresa? Chromebook. Acá la tengo. Lenovo. No, esta de acá no es. Todavía la estoy probando. Esta de acá es. Como dije, es una tablet, un teclado. Una Chromebook. Ventajas que tiene el sistema operativo de la propia empresa de Chrome de Google. Y todavía lo estoy probando para decir si lo recomiendo o no. Pero hasta el momento sí me está resultando útil para ciertas actividades. No 100%, pero sí para algunas cosas. Última pregunta. Identifica la placa madre o motherboard en la siguiente imagen. A ver. La primera, la placa madre. Esta de acá es una placa de sonido. Esta de acá es una placa híbrida entre sonido y tiene otra característica más. Y esta es una tarjeta de video. Y así como estas plaquitas hay más placas. Hay placa de red que se usa poco. Porque ahora venden un dispositivo y te voy a mostrar. Si tú quieres tener internet wifi en una PC, podrías comprar esto de acá. Repito, si tú tienes una PC y quieres que utilice señal wifi o wifi, sea porque no llega el cable, porque no quieres hacer un cableado o X cosa, puedes comprar esto de acá. ¿Y qué es? Un adaptador de wifi. Lo conectas, instalas y ya. Ya puede tu computadora captar señal wifi. Así como esto y otros dispositivos, TP-Link la mejor marca. La más comercial diría que sí. TP-Link o D-Link. Hay más, pero que vas a encontrar en el mercado, o sea, en tiendas de computadoras, sí. Hay Nex, pero entre Nex yo preferiría comprar TP-Link. Ujú. Se podría decirse que sí. TP-Link. Ya como decía, ¿habrá diferencia con esto de aquí? La verdad diría que no. No mucha. O sea, será mejor que traiga una antena. Mm, a mi parecer, diría que no. Tiene suficiente potencia, llamémoslo así, para captar una señal. Podría ser que de repente lo traiga. Hay otras que son internas, pero ya sería desarmando la PC. Tarjeta de wifi. Ya, esto va dentro de la computadora. Es lo mismo, pero habría que desarmarla y colocarla dentro de la computadora. Entonces, si quieres evitarte esto, obviamente lo más recomendable te- sería comprar esto de aquí. Aparte de que, como es bien portable o bien portátil, puedes reutilizarlo, ¿no? En otra computadora. ¿Qué otro uso le dan? A veces con la laptop se malogra la placa de wifi de la laptop, que es esta piecita de acá. Y este es algo que usualmente roban en las laptops los técnicos. Y recuerdo un caso. Una vez un amigo había llevado su laptop a un técnico y cuando se la habían arreglado, de pronto la laptop no chapaba su señal de wifi.
Y cuando la desarmé, ¿qué había pasado? Que no traía esta pieza de acá. No traía esta piecita que es una plaquita pequeña de wifi. Conclusión, no iba a tener wifi. Solución, cambiarle la placa o mejor que compre un USB que lo puede reutilizar en otro momento. Pero esta plaquita de acá es usualmente la roban, ¿no? Porque la computadora puede encender sin esto. Puede prescindir de esto, pero no de un procesador, no de la RAM, ya que se notaría la diferencia de poder, pero sí de esta pieza de acá. Por eso que es la más robable dentro de la laptop. Entonces tengan cuidado, ¿no? Cuando viene un técnico. Pero volviendo al tema del USB Wi-Fi, pueden comprar esto de acá. ¿Es caro? No. ¿Cuánto está? 80 soles en promedio. Por ahí. 80 y tantos. Puede haber más barato, ¿no? 60 y tantos soles. Mira, 50, miren, Falabella. Tepelín. Ujú. No es muy caro. Ya, listo. Creo que hemos todas las preguntas. A ver. Sí, ahí está la placa madre. Ahí está. Jesús, Jocelyn, Camila, Pedro, Jean-Pierre. Y por último yo, con 0 puntos. Sigamos entonces. A ver, ya hablamos de las empresas que hay de procesadores. Intel AMD. La diferencia va a estar en la cantidad de núcleos que traiga. Mientras más núcleos, obviamente mejor. Pero solamente hasta 4 núcleos y 6 diría. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné que el usuario promedio no le saca el jugo. No le saca el jugo, o sea, no va a utilizar al 100% su capacidad en la mayor cantidad de actividades que uno haga. Por lo tanto, no tendría mucho sentido comprar algo mejor, ¿no? Si uno no le va a sacar el jugo o no le va a ser útil, puede ahorrarse dinero y comprar algo que sí le va a sacar el jugo. ¿Y cuál es esa pieza? Puede ser la memoria RAM, que vamos a hablar en un momento, o la tarjeta de video. Bueno, preguntas del procesador. ¿Algo que quieran preguntar? Del procesadoration. Pero trabajo depende, ¿no? Trabajo gráfico, trabajo ingeniería, trabajo mi trabajo. Ya, un trabajo de oficina que sería un trabajo que haga solamente ofimática, ¿no? Un trabajo, sería un procesador como este de acá, a ver, esta es la imagen. El Pentium Gold. A ver, es un programa. Impacto. Hay un procesador que decía el Pentium Gold. Sería lo mínimo que recomendaría. ¿Dónde estás? Pentium Gold se llama. Este de acá. Lo mínimo, mínimo que diría para trabajo de oficina Pentium Gold. Dual Core. O sea, no es para videojuegos, pero sí es suficiente para un trabajo de oficina. Acompañado de un disco duro sólido. Y no necesita tarjeta de video. Tiene un apartado gráfico Intel UHD 610, lo cual es suficiente para ver videos, para de repente hacer unos programas suaves. Suficiente. Tiene 4 de caché, 4 sí, de caché, tiene 2 núcleos y es bastante moderno porque es de octava, creo, no lo dice acá, pero o si lo dice, no lo dice. Debe ser de novena generación, más o menos. Pero por 100 soles más, como mencioné, puedes comprar algo mejor. Pero con esos 100 soles también puedes aumentar la RAM. O sea, ya hay cuestión de jugar ya con la cantidad de presupuesto que uno tiene. Y eso es lo que un técnico hace. O sea, dependiendo de qué quieras invertir más, puede ser un mejor procesador o un mejor RAM, o aumentar la RAM. ¿Qué recomendaría yo entre un mejor procesador o aumentar la RAM? Te diría irte mejor por un mejor procesador. Porque la RAM la puedes comprar después. Pero en cambio el procesador no. Compraste ese procesador y ahí queda.
y que sería una inversión más fuerte cambiar esa pieza. Entonces mejor compras un mejor procesador, te esperas un tiempo, en el caso que no tengas el poder adquisitivo, y compras la RAM que querías. Sería una mejor inversión. Bueno, para ofimática mínimo sería esto de acá. Mínimo un procesador Pentium Gold. Así se llama, Pentium Gold o Pentium G405. Algo menos que eso no. Y un trabajo para diseño gráfico sería un i3. ¿Por qué el i3? Porque el i3, como mencioné, ya viene con 4 núcleos. Acá está. Suficiente para cualquier actividad. Número uno. Número 2, es de décima generación, lo cual la tecnología con la cual ha sido fabricada, que es la litografía de 14 nanómetros, es por ahora suficiente. Bueno, no he hablado de esto porque ya es algo muy, llamémoslo muy friki hablar de qué tecnología se ha desarrollado, pero es suficiente bueno para el estándar de hoy por hoy. ¿Dónde debería invertir más algún ingeniero o alguien que se dedica en la tarjeta de video? De lejos. Sea lo que sea, 3D Max. ¿Sí? Esto de acá. 3D Max. Si tú haces esto de acá, 3D Max, AutoCAD, haces estos programas, haces planos, haces animación 3D, utilizas Adobe Premiere, haces grabación de videos, editas videos o creas videos. Si estás metido en esto, Premiere, Illustrator, invierte todo en la tarjeta de video. Invierte, mete todo el dinero acá, en tarjeta de video. ¿Qué tarjeta de video? Todavía no hemos llegado ahí. Estamos todavía en memoria RAM. Bueno, ¿te respondí tu pregunta, Jesús? ¿O algo más que quieras saber? Ya, listo. Ahora hablemos de la memoria RAM. La pregunta de Piero. Ah, sí, pero como te mencioné, tarjeta de video. Sí, todavía falta poco ya para la tarjeta de video. Hablemos de la memoria RAM. Hay dos tipos de memoria que utiliza la computadora. La memoria RAM y la memoria ROM. ¿Necesitas saber la ROM? No, la RAM sí. Porque la encuentras hasta en la tarjeta en el celular. En aplicaciones como mencioné, no liberar RAM. ¿Y por qué necesitas limpiar la RAM? Para que tenga más espacio y pueda hacer más cosas el celular. Por eso hay un montón de aplicaciones que limpian esto, que limpian la memoria RAM. ¿Pero qué es la memoria RAM? La memoria RAM, que no es la misma que usualmente confunden, recuerdo que lo confunden bastante con la memoria de almacenamiento. Una cosa es la memoria RAM y otra cosa es la memoria de almacenamiento, que sería los discos duros. No es lo mismo. ¿Y a qué hace la memoria RAM? La memoria RAM, su nombre es Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio y nos sirve para guardar información temporal. Y esa es la que va conectada directamente con el procesador. ¿Y por qué? Porque el procesador obviamente hace su función, ¿no? Procesar. Y necesita la RAM para que pueda distribuir esa información. Ejemplo, ¿te ha pasado que estabas viendo un video en YouTube y se fue el internet y seguías viendo el video hasta cierto punto? O de repente todo el video. Cuando no deberías. ¿Dónde se guardó esa información del video? En la memoria RAM. Estabas stalkeando a alguien en internet, en Facebook, y nuevamente se fue el internet y seguías viendo sus fotos. ¿Dónde se guardaron esas fotos? En la memoria RAM. Pero actualizaste y se borró todo. Y te apareció el dinosaurio. ¿Y por qué se borró? Porque nuevamente todo eso se guarda en la memoria de acceso aleatorio. O sea, es una memoria, es un almacenamiento que simplemente es para el momento. Nada más. Se guarda ahí temporalmente y se borra. Entonces se preguntarán, pero profesor, si se borra, ¿por qué hay que limpiar la memoria RAM? Si usted está diciendo que se borra aleatoriamente o al momento. Porque hay tareas que la computadora, cuando sabe que uno las utiliza con más frecuencia, no las borra. O no es su 100%. Ejemplo,
La computadora o la memoria RAM sabe que yo ingreso frecuentemente al navegador, por decir, a Chrome. Entonces, si sabe que yo ingreso, salgo con mayor frecuencia, entonces mejor ya tiene precargado ciertas funcionalidades. Entonces sí se queda grabado información, pero no es que se quede como tú lo tengas en un disco, sino ya es otro tipo de almacenamiento que utiliza o lo guarda para que lo tenga uno más a la mano. En otras palabras, para que sea más rápida la respuesta. Por eso que ya lo tiene precargado. De repente te haya pasado. De repente te ha pasado que has entrado a YouTube y la primera vez demoró en cargar. Porque carga todo de cero, mira. Aparecía todo vacío. Pero de repente se vuelve a abrir YouTube, ya lo carga más rápido. Ya lo carga un poquito más rápido. ¿Y cuándo lo podría cargar más rápido? Cuando mi memoria RAM esté más vacía. ¿Se acuerdan que está casi al 100%? Mira, está muy saturada. Entonces, esa es una de las cosas que hace la memoria RAM. Ahora, ¿te va a dar más potencia? No. La memoria RAM no te va a dar más potencia, pero sí te puede dar mayor fluidez con las actividades que tú hagas. Por ejemplo, de repente estás en la computadora y el cambio de transición entre una cosa y otra, así abres varias cosas y se cuelga. Demora en minimizar, abrir. Cuando sucede ese tipo de cosas es porque la memoria ya está muy saturada de su capacidad. Conclusión, como dije, o limpias la memoria RAM con programitas. Por ejemplo, yo tengo este de acá. Hay un montón, ¿verdad? Es para gustos y colores también. Este de acá se llama Wise Memory Optimizador, optimizador de memoria. Y es bastante simple a optimizar. Es como la de los celulares. Y comienza a optimizar la memoria RAM. ¿Y qué es lo que hace? Va a encontrar actividades o a encontrar cosas en la memoria RAM que no utilizo y las va a cerrar esos procesos para liberar memoria. Eso es lo que hace. Entonces, ¿de qué manera libera? Cancelando procesos que no estoy utilizando. Y de esa manera me da más espacio para poder hacer otras actividades con la memoria RAM. Ahora, si esa no es la solución, como dije, ya es aumentar más espacio. Ya bueno, eso es lo que les podría mencionar. Hay más cositas que saber de la memoria RAM, como por ejemplo la cantidad de gigahercios, pero eso ya es un dato que probablemente no lo necesiten. Pero de repente sí el precio. Ahora vamos a ver cuánto está. Una de, como dije, lo mínimo ahorita que necesitas es 4 u 8. Vamos a ver cuánto está. Memoria RAM, ¿dónde está? Memoria RAM. Ah, DDR4. Las que se utiliza actualmente son DDR4. Ya existe DDR5, pero es para el ultimito. O sea, computadoras 2021 para adelante. Pero ahorita lo estándar es DDR4. ¿Cuánto está en la memoria DDR4? Ahí miren, un montón. Por ejemplo, una de 8 gigas en promedio está a 240 o 200 soles. Ponle 200 soles. Puede estar un poco más, un poco menos, miren, 180. Dependiendo de gustos y colores. ¿Es necesario que traiga luces? No, innecesariamente. Traen luces innecesariamente. Así que no se ofendan. No te va a dar mayor potencia la luz. Eh, Como dije, mínimo 8. Y miren, el precio está bastante económico, diría, a otros tiempos. Antes sí estaba bien caro. Ahora te encuentras de 8 de RAM, 180 soles. ¿En cuánto está una de 4? Ahora vamos a ver. Una de 4. 8, ya no venden mucho de 4, mira. Pero como dije, lo estándar ahorita es 8. Por eso que más venden memorias de 8. Ya no venden mucho de 4. Acá hay una de 4, pero está muy cara. Casi como la de 8. Ya hay 16, ya ven 8, 16, 8. Parece que no hay de 4. Otra pregunta que pueden hacer es, por ejemplo, ¿qué será mejor? ¿Comprar una memoria 16
sola o comprar dos de 8? Esa es la eterna pregunta. ¿Qué será mejor? ¿Comprar una de 16 como esta de aquí o comprar dos de 8? Y la respuesta es casi igual. No hay mucha diferencia. Si te parece notorio el 1% mejor, pues sería esta 2 de acá. Preferible 2 de 8. Pero no es como que hay una enorme diferencia entre comprar 2 de 8, que te va a dar 16, a comprar una de 16. No es mucha la diferencia. En promedio el 1% más rápido, 2 de 8 de acá. ¿Saben por qué ya no venden tanto de 4? Porque las de 8 han bajado bastante su precio. Las memorias de 8, ahorita que estoy viendo, de tiempo estoy entrando y han bajado bastante su precio. ¿Y por qué han bajado bastante su precio? Estoy viendo que ahora hay más empresas. Dice cuántas RAM entran en la computadora. Ah, depende de cuántas ranuras tenga la placa. Mira, placa madre. Depende de cuántas ranuras tenga. Mira, esta tiene 8 ranuras. Y si tiene 16, multiplica 16 por 8. Esa es la cantidad máxima que puede tener. 120 y tantos creo que es, ¿no? Hay un matemático. Si tiene 8 ranuras y hay memorias 16, esta puede tener esa cantidad, 16 por 8. Pero las normalitas tienen 4. Estas de acá. Esta ya es más extrema. Esta ya trae 16 de RAM. O mejor dicho, 16, 8 slots. Mira, esta trae 2. Ahorita la mayoría de computadoras trae 4 ranuras. Que sería 16 por 4. Su capacidad máxima. ¿Hay memorias de 32 gigas? Sí, sí hay, pero no son comerciales. O sea, no le vas a encontrar así fácilmente. Que traiga en una sola pieza 32 gigas. Usualmente vienen a lo mucho 16. 16. Pero sí hay de 32, pero no es muy común. No es muy frecuente o no son comerciales. Por eso que las tiendas no lo venden. Cuando no es comercial, no lo traen. Entonces, aquí sería esa cantidad que puede tener. Pero nuevamente, como dije, para el consumidor promedio, usualmente a lo mucho utiliza dos ranuras. No he visto, ni siquiera yo, que estén utilizando los cuatro slots. A lo mucho utilizan dos, ya sea 4-4 u 8-8, pero no utilizar los cuatro slots. Pero sí, sí puede haber, obviamente, una computadora, ¿no? Una computadora 4 que utilice los cuatro slots de la memoria. Mira, hay todos los slots. Acá, que utilice todos los slots. ¿Será necesario una computadora que utilice todos los slots? Sí, se te va a hacer o se te va a hacer productivo o beneficioso si te dedicas nuevamente a programas de editación o editas videos, porque ahí utiliza bastante la memoria RAM. Y me refiero en el trabajo en sí. Pero si te quieres fijar en el renderizado, ahí sí es tarjeta de video. A ver, nuevamente. Memoria RAM te va a beneficiar en el trabajo. O sea, que entres al programa y comiences a trabajar. Pero la tarjeta de video se te va a hacer más beneficioso en el apartado del renderizado. Por ejemplo, cuando yo termino este video o de grabar, luego va a pasar un proceso de renderizado que se llama render. Vamos a poner render Filmora. Un proceso de renderizado, render, en el cual comienza a realizar el video, o mejor dicho, comprimir el video en un formato. Y este proceso de render va a depender de la tarjeta de video. Conclusión: mejor tarjeta de video, menor el tiempo. Peor tarjeta de video, mayor el tiempo. Acá no interviene la RAM, pero sí la tarjeta de video a full. ¿Dónde interviene más la RAM? En el trabajo en sí. En el trabajo en sí, ahí interviene más la RAM. Bueno, ¿qué estamos hablando? Ah, ya, la memoria RAM. Entonces, estándar 8 GB de RAM.
4 ya es muy poco, 16 ya es muy sobrado. 8 de RAM que ya vieron los precios son 170 soles. Una 4 debe estar 110. Por eso que decía esa diferencia de 100 soles sería entre invertir un mejor procesador o más RAM. Que yo te recomiendo irte mejor por un mejor procesador y a futuro agregarle más RAM. Sería la recomendación que yo daría. ¿Alguna pregunta de la RAM? Para pasar a, antes de hablar de la memoria RAM. ¿Alguna pregunta de la RAM? De la RAM. Como dije, la memoria RAM viene en todo prácticamente. Hasta los carros traen memoria RAM. El mercado de la memoria RAM, que son otras empresas, porque las que ven aquí son solamente ensambladoras, es bien cotizado. ¿Por qué? Porque ahora lo que es RAM o memoria RAM lo traen cada vez más productos. Televisores, celulares, computadoras, carros y muchas cosas más. Entonces ahorita el mercado de la memoria RAM, que antes era exclusivamente de computadoras, ahora tiene bastante demanda. Tiene mucha demanda. Porque más aparatos lo requieren. Pero ahorita está pasando por buen momento las empresas porque tienen bastante stock. Pero cuando no tienen stock, ahí sí sube mucho el precio. Bastante. Ya ha pasado antes. Como le está pasando ahorita a la tarjeta de video. Bueno, memoria ROM. ¿Cuál es la memoria ROM? La memoria ROM es la memoria en la cual es donde vas a guardar tu información. En otras palabras, tu disco duro. Y esto del disco duro, tienes que saber que hay dos. El disco duro sólido y el disco duro rígido o tradicional pueden llamarlo. Que es este que tiene como internamente, que es más grande, pesa bastante. Internamente tiene discos. Es como el lente de un Play o un tocadiscos, de como lo ven en la imagen. Así se ve internamente. Pero esta tecnología ya está quedando obsoleta. Porque ahora existen los discos duros de estado sólido. ¿Vale la pena un disco sólido? Y la respuesta es sí. Vale mucho la pena. Un disco de estado sólido. La diferencia entre un sólido y un rígido es abismal. Es mucha la diferencia. ¿Y en qué? En velocidad. En velocidad la diferencia que tiene entre uno y otro es mucha. ¿En qué más está la diferencia? En el peso, si quieres verlo por ahí también. Y también en, en tiempo de vida. En teoría debería durar más. ¿Dónde más es la diferencia? Bueno, en general en los procesos. En los procesos que realiza la computadora. Una de las cosas que yo recomiendo bastante para volver más eficiente a tu computadora es cambiando el SSD o cambiando el disco. ¿Por qué? Porque en el disco duro es donde se instalan los programas, ¿verdad? Donde se aloja el sistema operativo. Entonces, si tú utilizas este de aquí, el tradicional, convencional, esa computadora va a responder o va a prender en un lapso de tiempo que puede durar minutos. ¿Sí? Puede durar minutos. Y apagarlo también puede durar minutos. Pero si tú cambias por un disco de estado sólido, esa velocidad de respuesta va a ser en promedio 5 veces más eficiente. En promedio. 5 veces más rápido que va a encender y va a realizar procesos. Ahora, no estoy diciendo que la computadora funcione más veloz. No es como aumentarle RAM o como cambiar tarjeta de video a otro procesador. Sino que va a ser más eficiente. Va a ser más eficiente la transición de tareas. En eso sí vas a notar la diferencia. En transición de tareas. Abrir pestañas, apagar la computadora, encender, ingresar a programas, eso lo va a hacer más eficiente. Pero no en sí en el trabajo en sí. Ahora, ¿cuánto es el precio de esta pieza? Ahí también hay una gran diferencia de precios. Pero que cada vez está siendo más pequeña
la brecha entre el precio de una y otra. ¿Cuánto cuesta un disco sólido? Vamos a ver. Disco sólido, disco SSD se llama. Disco SSD. Ahora, hay también para todos los gustos. Hay de 120 y 240. Yo recomendaría de 240. 110 me parece muy poco. Ahora depende también del cliente. Ahora uno de 120. Estos de acá también están vendiendo bastante. Que se llaman M.2. Son igual de veloces que los de. Que estos de aquí. Son igual de veloces, solamente que son más pequeños y no todas las computadoras tienen esa entrada. Pero no van a encontrar mucha diferencia de velocidad. Ahora uno de 120. Ya casi ya no venden ya. 120. Acá está 120. 140 soles casi en promedio. ¿Saben cuánto llegó a costar antes de la cuarentena? Antes de la cuarentena lo he visto por 100 soles. 110 a lo mucho. Y ahora está 140 en promedio. Casi casi igual que uno de 240. Casi casi muy parecido el precio de 240. Por eso que ahorita 240 vende bastante. Porque uno de 240 está, miren por ahí, casi 20 soles más, la del doble de capacidad. Lo cual vale enormemente la pena. El doble de capacidad por 20 soles más. Ahora, 240 es suficiente para la mayoría de tareas que uno hace. Entonces, para terminar este punto y de repente terminar el día de hoy, eh, ¿quieres mejorar la computadora que tienes? Te diría que inviertas en esta pieza de acá. Tal vez no en memoria RAM, no en un mejor procesador o cambiar toda la computadora, pero sí cambiando el disco. Ahora, el disco que tienes lo botarías y la respuesta es que no, sino que lo usarías como un almacenamiento secundario. Por ejemplo, le voy a mostrar mi caso. A ver. Yo tengo ahorita conectado a mi computadora a tres discos. Este de 240, que la capacidad en realidad es 221, es un sólido, que es donde está instalado el sistema operativo. Tengo uno de 1 TB, que está dividido en dos partes. Estos dos acá. Ah, no, disculpen, ya lo volví a tener en uno solo. Y tengo otro disco más que es de almacenamiento. O sea, el que tienes lo vas a usar para guardar tu información personal. Y el disco sólido, que es más veloz, lo utilizas para instalar programas. Esa es la combinación que hoy por hoy se utiliza enormemente. El sólido para instalar programas y el disco rígido tradicional, convencional, para guardar información. ¿Por qué? Porque no te va a servir mayor velocidad para guardar información, es solo guardar. Pero en cambio este sí te sirve para hacer los procesos más rápido. Ahí es donde vas a notar la diferencia. ¿Sabes? Es ahí donde vas a notar mucho, mucho la diferencia. Ahora, te voy a recomendar un programita antes de que terminemos hoy día que se llama Crystal Disk. La próxima clase les enseño dónde descargarlo y dónde comprarlo. Pero te quiero mostrar algo antes de terminar hoy día. ¿Dónde está? Acá está. A ver, lupa. Este programita me sirve para saber varias cosas de mi disco. Como mencioné, yo tengo ahorita uno de 500, tengo uno de 1 TB y tengo otro de 240. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque esta aplicación te va a servir para saber en qué estado se encuentra tu disco de almacenamiento. Por ejemplo, los tres están en bueno. Bueno, bueno, bueno. Me muestra la cantidad de veces que ha sido encendido y cuántas sus horas de que lleva prendido funcionando. Ahora, cuando tú instales esta aplicación,
que probablemente lo hagas y no pasa nada, certificado por mí. Si te aparece esto de aquí de en rojo, es porque ya está muriendo, o mejor dicho, ya murió. Ya preferible cambiarlo. Si está en riesgo todavía lo puedes seguir usando. Tener proyectarse a comprar uno nuevo. Tal vez de repente en un lapso de tiempo. Y el resto que está muy bien, ¿no? Bueno y ya muy bueno. Pero si ya está en rojo, malo, es porque ya está teniendo problemas. ¿Qué problemas puede tener? Pues ahí viene la lista de problemas que pueda tener. Por ejemplo, que dice tasa de errores de lectura. Y ese es el peor problema. Porque ya es que ya murió. A veces el problema es la temperatura. Como acá muestra, miran, 50 grados, 56 grados. Y esta no es la temperatura de la computadora, sino la temperatura del disco. ¿Qué sería lo normal en el disco? 35, 30, lo normal en el disco. Pero que el disco llegue a esta temperatura, esto ya es muy malo. ¿Recuerdan que les dije que la computadora puede soportar 90 grados? Pero eso era el procesador, la placa y todas sus piezas. Eso sí puede soportar hasta esa temperatura. Pero en cambio el disco duro, no. El disco duro lo normal es que esté entre 30 y 35. ¿Y por qué? Porque el disco duro no genera calor, o no tanto, como lo genera el resto de piezas. Pero como está en ese ambiente, en todo el case, en toda la caja, entonces ahí se calienta. Y en conclusión se va a malograr. Es ahí donde el disco sólido tiene bastante ventaja, porque al no tener partes mecánicas, sino partes como un USB, genera menos calor. Conclusión, va a durar más. Va a durar, el tiempo de vida va a ser superior, en teoría. También depende del uso que uno le dé. Bueno, para terminar, la próxima clase les muestro cómo instalarlo y para que vean el estado que se encuentra su disco. Si está bien, todo chévere. Si está en riesgo, por ahí de repente algunas cosas que esté fallando. Por ejemplo, que dice tiempo de arranque. Las primeras de aquí son las que es lo peor que puede fallar. Por ejemplo, tiempo de arranque quiere decir que ya ha sido dañado. Por ejemplo, cuando hay gente, ¿no? Hay gente que apaga la computadora desconectándola. Recuerdo que de niño yo hacía eso. Ya ahí estás dañando la pieza. Por eso que dice tiempo de arranque. Ya comienza a dañarse ciertas características. Y eso es algo que no he vuelto a ver. La verdad es un crimen. De repente, si lo han hecho, no lo hagan. No apaguen la computadora bajando la palanca o desconectándola. Ya no hagan eso. Inicio a apagar sistema de ley. Y bueno, hay otros problemas. Hay rendimiento, tasa de lecturas y muchas cosas más. Bueno, ahí no vamos a quedar el día de hoy, chicos. Hemos visto un montón de cosas. Recuerden que van a poder ver la grabación. Y como dije, traigan preguntas. Hay casuística para seguir hablando problemas que se les pueda presentar. Bueno, y nos quedamos, chicos. Nos vemos el día miércoles. Recuerden que el día lunes es la primera evaluación. Repasen el Kahoot. Vuelvan a hacer las preguntas. Porque de ahí va a venir para el examen. Bueno, dime Jesús. Ah, el miércoles feriado. No, el instituto no lo va a tomar como feriado. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos feriados aparte, Navidad y Año Nuevo. Entonces nos retrasaríamos mucho. No lo va a tomar como feriado. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles a la misma hora. Hasta luego, Jesús, John, Camila, Piero, Jocelyn, Piero, Pedro, Stephanie y Liliana. Cuídense, nos vemos. Bye bye.